pronto, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas y amigos, oyentes permanentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en el control técnico, y nos acompaña George Castillo. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Aurelio Concheso, y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos por internet, nos vemos y escuchamos por internet, por YouTube, vía Twitter, @rcr.750, La Otra Vía, rcr.750, para quienes quieran seguirnos vía internet y haciendo uso de móviles inteligentes. Síguenos por Periscope, @rcr750. Y por supuesto, como siempre lo hacemos sábado a sábado, les exhortamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. No solamente ustedes pueden acceder a nuestros archivos y entrar hasta nuestros programas y editoriales más recientes, asimismo a otra fuente de información económica nacional e internacional. Bueno, hoy tendremos una particularidad en el tratamiento del hecho informativo del área económica. Hace varias semanas, cuando arrancó lo del coronavirus, ¿cómo es la cosa? Ya uno no sabe cómo se le llama, porque hay tanta diversidad de opinión y apreciación que muchos subestiman la importancia, el hecho y la gravedad de lo que está sucediendo. Pero es que adicionalmente al día de hoy tenemos unos componentes informativos que debemos abocarnos a tratar el tema. Y para ello también estamos contando, por supuesto, con la participación de Aurelio. Aurelio está con nosotros esta mañana y desde luego cuando se incorporaba le hacíamos el comentario que creíamos que debíamos justamente entrar en el tema. Para ello hicimos un resumen ayer, nos dimos a la tarea de buscar información de diferentes sitios, diferentes tópicos que tuvieran no solamente que ver con este problema de salud, sino adicionalmente lo que se estaba expresando, que es lo que nos lleva a tratarlo esta mañana en la parte económica. La parte económica es mucho más importante de lo que quizás mucha gente lo percibe. Bueno, porque es que está involucrada China. Y China es la segunda economía del mundo, estimados señores. Y eso significa que si está ese país en ese problema tan delicado, obviamente el resto del mundo está sintiendo, resintiendo y viviendo la incidencia de este problema de salud. Nosotros inclusive por acá estamos viendo que dice: bloqueo de China en el comercio y en la economía global. Capital Economics, con sede en Londres, estima que el brote costará más de 280,000 millones de dólares en solo los primeros 3 meses de lo que va del año. China es la segunda economía global y la fábrica del mundo. Es el país más afectado por la propagación de la enfermedad hasta este momento. Y de luego, China, que domina la industria de los vestidos de novias en el mundo, y lo tomamos como un hecho curioso, genera una situación muy particular. Solo la ciudad de China, de Suzhou, es responsable de hasta el 80% de los vestidos de novia en el mundo. ¿Y saben qué? Pues esto está provocando un retraso en los matrimonios en todas partes del mundo, ¿no? Una cosa curiosa, pero eso denota la realidad de lo que nos está pasando. Ahora, ¿por qué hay que hacerle seguimiento? Si bien es cierto que hasta hace 2 días había 3 zonas del mundo que decía que para dentro de 2 o 3 meses ya deberíamos tener alguna vacuna o una medicina concreta en contra del caso, bueno, aparentemente esto no es cierto. Así que nosotros tenemos que prestar atención, porque cuando
tocamos el tema y caemos en América Latina, nos conseguimos con que América Latina pues depende en una gran parte de la economía china. Y como la economía china está paralizada prácticamente porque no puede mover carga ni producción, obviamente en América Latina, casos como Chile, pues están bien angustiados, no solamente por lo que significa para Chile, sino también con lo que significa y que se traduce para otros países como el caso de Perú. En todo caso, en la medida en que vayamos hablando y ustedes vayan participando, pues nos iremos familiarizando con esto. Esto no quiere decir que nosotros nos olvidaremos de Venezuela, simplemente que el caso venezolano hoy se convierte en un complemento de la realidad del problema de la salud, porque, mire, ya en Colombia hay casos que nosotros debemos tener en cuenta. No quiere decir esto, nos ha dicho el gobierno que la vicepresidenta, la señora Rodríguez, será la que se va a ocupar de todo esto, y como ya los venezolanos estamos conscientes y estamos ya familiarizados con lo que significan estas informaciones que da el propio gobierno venezolano en otras circunstancias, pues uno dice, bueno, Dios nos agarre confesado. Bienvenido, Aurelio. Sí, gracias, Edesio. Bueno, yo creo que debemos hacer énfasis sobre todo en la parte económica, porque nosotros no somos expertos en epidemias o pandemias, y los efectos económicos, por ser esto, como tú dices, empieza en China, pero en un mundo interconectado totalmente, vemos cómo rápidamente se propaga a través de toda esa comunicación. Y sin uno saber, de repente llegó Italia, de Italia llega a toda Europa, de Europa llega a América Latina. Sí debo decir una cosa, yo llegué el miércoles y me llamó la atención que en el aeropuerto de Maiquetía estaban tomando una medida que todavía no están tomando en Estados Unidos. Por eso es que tienen el último incidente del Princess del último crucero, que resulta que parece que atracó y descargó un montón de gente, algunos que tenían coronavirus, y ahora hay un problema formado que no saben si, son casi todos americanos, no saben si dejarlos atracar o atracar en un puerto militar. Eso es la última noticia de ayer. Están haciéndole pruebas a 2.500 personas en el barco, algo como lo que pasó en Japón, pero ahora sobre el continente americano. Volviendo al aeropuerto de Maiquetía, bajándonos del avión, le estaban tomando la temperatura con un termómetro electrónico a todo el mundo, lo cual es una medida extremadamente sana. Imagínate que en ese barco descargaron gente y no le tomaron la temperatura a nadie. Y en grandes aeropuertos han empezado a tomar la temperatura selectivamente a los vuelos que vienen de lugares como Italia, como Japón, donde ya el virus se ha propagado. De manera que esta medida, claro, quizás es una de las ventajas de estar aislado del mundo. Tampoco es que estaban entrando tantos aviones, porque Maiquetía parece un desierto. Pero los que están entrando están haciendo un control, yo me atrevo a decir, más severo que cualquier otro país. Lo cual es una cosa buena, ¿no? Pero bueno, tampoco es que hay que ver esto, hay que tomar precauciones, sí. Pero cuando uno ve los porcentajes y lo que es, esto es una gripe aguda que ataca sobre todo a las personas que están en condiciones de salud minusválida, ¿no? Respiración, el corazón, diabetes, ese tipo de cosas. Pero los efectos económicos son probablemente más devastadores que los efectos de salud. Yo creo que esto se va a ir controlando de alguna manera, sobre todo cuando pase el invierno, suban las temperaturas en los países nórdicos, esos virus tienden a mutar o a retractarse, como así decirlo, y si Dios quiere, cuando vuelvan a agarrar fuerza, ya habrá una respuesta, ¿no? Para poderlo contener. Pero los efectos económicos, bueno, la bolsa tuvo 2 semanas en las cuales ha retrocedido mucho. No hay nada que teman los mercados más que la incertidumbre. Y entonces, en este momento hay pérdidas. La parte aérea. Las aerolíneas, por eso empezaron. Pero fíjate, hay 2 incertidumbres. Y la otra no la has tocado, yo quisiera en el programa que la analizáramos. La primera incertidumbre es esta, que es global. La segunda incertidumbre tenía que ver con, y todavía tiene que ver, con las elecciones norteamericanas. Estados Unidos entró ya de lleno en el proceso electoral y por el Partido Republicano, Trump, que ha sido
un fenómeno político, si se quiere, un hombre que nunca había sido ni siquiera concejal, que llegó a presidente de la República, pero que tenía una trayectoria empresarial muy importante. Ha unificado alrededor de él un partido republicano que cuando llegó a la presidencia fue contra lo que era el estamento del Partido Republicano. De manera que él está jugando solo por ese lado. Pero el lado demócrata están en lo que es el proceso de las primarias para seleccionar su candidato y ha quedado en manos de dos, después de las últimas incidencias de las últimas 48 horas, que son un señor que se dice a sí mismo socialista, que alaba a Fidel Castro y que es un hombre de izquierda, que se llama Bernie Sanders, y todo lo que era el centro del Partido Demócrata, que es la centroizquierda americana, estaba dividido entre varios candidatos y ahora se ha concentrado solamente en el ex vicepresidente de Obama, Joe Biden. De manera que viene una pelea bien interesante entre unos y otros. Y en este momento la apuesta es que Trump pueda ganarle a Biden. Biden es un hombre que lleva 40 años en la política, es un hombre de centro, más de centro que de centro izquierda, pero es un hombre que tiene 78 años y de vez en cuando se le van los tapones en público. Él ha tenido en los últimos 2 meses cosas como decir, no, porque el asunto de las armas, ha habido 150 millones de personas que han muerto en Estados Unidos por el problema de las armas. Y de repente decir, porque aquí en Chicago, no, vicepresidente, estamos en Iowa. Y ha tenido incidentes de ese eso tipo. No son tapones. De falta de memoria, que ante un fenómeno como Trump, en un debate, cualquier cosa puede pasar. La apuesta en este momento es que Trump gane y consolide su programa de gobierno en los próximos 4 años, pero existen grandes posibilidades de que haya un cambio de partido allá en Estados Unidos. Lo que quiere decir que todo lo que tiene que ver con la política interior, por supuesto, pero exterior americana, y eso afecta a Venezuela, Claro, por supuesto, va a estar moviéndose de acuerdo a unos criterios distintos a los que quizás quisiéramos ver los que dependemos de esas decisiones para tener una salida airosa del gran problema que confrontamos. O sea que en cierto modo, yo lo que resumiría eso es que no estamos solos, pero estamos casi solos. Porque a medida que avance la campaña americana, el único interés que va a haber sobre países como Venezuela y casos similares va a ser cómo afecta eso el voto en las elecciones de noviembre. Y eso se llama ¿qué retórica uso para no perder el voto de la Florida? Que es donde están los cubanos y los venezolanos y los nicaragüenses. Pero yo no veo que vaya a haber acciones muy contundentes por lo menos a partir de julio, no veo que vaya a haber acciones muy contundentes por parte de Estados Unidos. Mucha retórica típica de una campaña electoral, pero nada que arriesgue un fracaso que cueste votos. Eso es más o menos, y eso va a tener efectos económicos aquí, por supuesto, como lo va a tener el coronavirus y como lo va a tener el efecto económico, ya se está sintiendo en los mercados petroleros, ¿no? Sí, bueno, Además, de hecho, sí. La reunión de la OPEP esta semana dejó entrever prácticamente cómo se están moviendo ciertos intereses allí con respecto a esto, y no dejó de llamar la atención la posición de Rusia, ¿no? Que Rusia se llega prácticamente a andar en la misma ruta por la que deberían andar todos en este instante, y es su marcha a favor del planeta, porque decía que el problema no es solamente de China, el problema es también cómo es que los diferentes países, sobre todo los países que no tienen condiciones para hacerle frente a un tipo de problema, se pueda manifestar en la población. Bueno, pero los países felices que los precios del petróleo bajen, esos países felices que los precios bajen. Y los rusos están aprovechando, los rusos yo creo que es que no le queda más remedio, porque ellos se han vuelto un petroestado prácticamente. Bombean más que los saudíes, menos que los americanos, pero necesitan ese ingreso porque la economía rusa no es que esté tan bien. Entonces por eso es que ellos dicen, no, mientras esté por encima el precio de costo, vamos a seguir bombeando. Sí. Yo creo que la OPEP no va... Los únicos que pueden reducir producción realmente son los países del Golfo,
que son los que tienen unas reservas monetarias tan grandes que pueden aguantar 2 o 3 años de recesión sin que eso le afecte mayormente, ¿no? Sí, bueno, el caso de América Latina pues no deja de inquietar también, porque casi todos los días tenemos un nuevo país con un nuevo ejemplo, ¿no? De un problema del problema que nos está ocupando en este momento en el programa, ¿no? Tenemos hasta el día de ayer Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Perú y República Dominicana, ¿no? El caso de Colombia, en el que se manifestó el día de ayer, pues inmediatamente se dejó sentir en Venezuela. Ojalá que acá definitivamente entendamos que más vale que nos acerquemos y busquemos también una respuesta ante un eventual problema que se pueda agudizar acá, sino que adicionalmente entendamos que no se debe repetir las experiencias que hemos vivido en los últimos años. Y es que cuando hay un problema grave, no hay medicina. Tenemos un poco de médicos fuera del país, no hay disposición a veces de responderle a la ciudadanía, y obviamente pues aquí tenemos un componente adicional, y el presidente esta semana hizo una serie de anuncios y discursos relacionados con el problema de las parturientas y todo eso, ¿no? Niños, ancianos y problemas y personas con patología crónica son las más sensibles, vulnerables, claro, más vulnerables, ¿no? Y aquí no sabemos exactamente si es que estamos realmente en condiciones para hacerle frente a esto que está llamando. Está muy bien, evidentemente, las medidas que están tomando, como lo comentó Aurelio hace rato, en el aeropuerto. Pero en el caso de que detectes o sospeches de que alguna persona lo tiene, contamos de verdad con los recursos necesarios para poder atender a esas personas, para poder hacer el despiste, para poder tratarlo, para poder aislarlo. Tenemos las condiciones en nuestros hospitales para hacer eso. Ahí el punto. Sí, bueno, vámonos a una pausa y ya venimos con más de la otra vía a través de Radio Caracas Radio. Pues a ustedes, amigos radioescuchas, sobre todo a aquellos que son consecuentes en el contacto con nosotros, bienvenidos cuando emitan su opinión, su apreciación, y por supuesto el caso venezolano nos va a estar ocupando también la atención, pero bueno, esta situación del tema de la salud a nivel global no deja de inquietarnos también acá a nosotros en la otra vía. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Globalterap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? ¿Qué te parece, Mingo? Se cumple un año del mega apagón. Bueno, un año de cuando arrancaron estas fallas en el suministro eléctrico con todas las de la ley, porque a la fecha el problema, lejos de resolverse, sigue existiendo. Pero dime, ¿a quién le importa eso? A este régimen no. Ellos están ocupados en otras cosas que les interesan más. Total, ellos tienen luz, tienen agua, tienen comida, tienen dólares. Y cuando están aburridos de tanta maldad, empiezan a hablar de falsos positivos, que desmontan con sus propios falsos positivos. Bastó y sobró que Diosdado dijera que el intento de magnicidio de Guaidó era un fake news, para que saliera el Jorge Rodríguez a mostrar las evidencias del falso positivo, supuestamente armado por el jefe de prensa de Guaidó. ¿Tú has visto? Para eso sí son rapiditos, ¿no? Para armar sus cuentos de ciencia ficción que solo se creen ellos y los que ven con el mazo dando. Pero los verdaderos problemas, los que nos están matando y los que amenazan con hacerlo, no. Esas situaciones, más que problemas, son el caldo de cultivo que los hace prosperar y florecer. ¡Adiós! Me voy a trabajar, chico. Recuerda que el domingo es el Día de la Mujer. Sobre todo tú que tienes un harén, mijito. ¡Cambio ahí fuera! Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas,
Motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más. Con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana, que desde luego está llena de anécdotas y de un anecdotario voluminoso, ¿no? Porque hemos ido leyendo, hemos ido viendo en televisión lo que está sucediendo y desde luego, como dice Aurelio, que el caso de Estados Unidos es muy delicado, porque hay una línea, una empresa que se descuido. Debe ser un descuido, ¿no? Porque tiene que haber una infraestructura humana interna que les permita atender cuando está movilizando un poco de gente en un barco, ¿no? Y la cosa parece ser que no fue así, y ahora pues están tratando de parar el chorro, como se dice, ¿no? Ayer hubo un anuncio interesante y fue que el presidente de los Estados Unidos dejó de movilizarse y autorizó, creo que 8,000 y tantos millones de dólares. Sí, el Congreso le dio 8,000 ¿no? millones de dólares. Sí, para justamente comenzar suponemos que para hacerle frente a alguna situación, algunas contingencias que están forzando a esto, ¿no? Pero algo tiene que estar sucediendo que esté provocando este tipo de respuesta, ¿no? Bueno, y, perdón, para leer el comentario de uno de nuestros, dice Pepe Blanco, obviamente no estamos en condiciones de enfrentar una eventual crisis de esa naturaleza, ni siquiera hay agua en los hospitales. Sí, nos mandan a lavarnos las manos cuando haya que hacerlo y no hay agua, que lo peor. Claro, es que ese es el punto. Es el problema, contamos nuestros hospitales con los recursos, y recursos no solamente nos referimos a los financieros, sino a la estructura para poder hacer esto, los equipos, los reactivos para poder detectar el coronavirus. Sí, eso es verdad, pero también yo no sé hasta qué punto los países más frágiles son más vulnerables, pero a la vez, como tienen otras epidemias, ¿no? Y de alguna manera se ocupan más de esas otras. Resisten un poco mejor, porque también esto parece que es una especie de gripe. El 90%, 95% de la gente se recupera como se recupera de una gripe, ¿no? O de una neumonía leve, ¿no? La gente más expuesta, la gente mayor o frágil por cualquier razón de salud, son los que tienen más peligro de fallecer. Pero cuando uno ve esto de los cruceros, a mí me llama mucho la atención porque se supone que una empresa de cruceros esté bien organizada. Y ya vimos lo que pasó en Japón con el crucero, donde tuvieron a la gente en cuarentena en el crucero, que era como tenerlos en un hervidero de gérmenes, ¿no? Porque ahí el aire se recircula, el mismo. O sea, no hay como realmente sanitizar todo un crucero y la gente metida en sus camarotes sin poder salir. De la misma línea, Carnival Cruise, entonces sucede esto que acaba de suceder con el Grand Princess, que es uno que hace la ruta California, México, Hawái, México, anda rebotando por ahí. Y han desatado no sé cuántos casos, porque descargaron como 1,000 pasajeros sin control ninguno en una parada en Los Ángeles, que después siguieron para Hawái y se tuvieron que devolver. Y ahora están evacuando los pasajeros por helicóptero del barco a cuarentena en Estados Unidos. Pero ya después de que soltaron el virus de una forma ya no lo pueden de irresponsabilidad contener. total. ¿no? Entonces, y eso es uno de los países más civilizados del mundo. O sea que, y que teóricamente debe estar más organizado para estos casos. Que teóricamente debe estar más organizado. Lo que pasa es que la movilidad hoy en día, la movilidad moderna es demasiado grande. Alguien está en el norte de Italia, que es donde primero se manifestó. ¿Cómo tú evitas que vaya a otra parte de Italia? ¿Cómo tú evitas que vaya a toda Europa? Claro. Si en Europa no le piden pasaporte a nadie. Eso es una zona completamente de libre tránsito. Entonces es muy difícil contener la cosa, ¿no? Aurelio, Auristela Guevara de Baronian pregunta que si el pasajero que llega a Maiquetía tiene fiebre, ¿qué hacen con él? ¿Para dónde lo mandan? No, entonces lo fusilan. Mentira, ese es un chiste. Me imagino
porque en el avión que llegué yo nadie tenía manifestaciones de temperatura alta, pero que entonces lo pasan a un despistaje más profundo, ¿no? Claro. Pero de por sí creo que es una medida sana, porque es un primer check. Eso lo hubieran hecho en el barco Gran Princesa. Y se hubieran evitado muchos problemas. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, por lo menos un primer paso. Ahora que después no haya con qué hacer los otros despistajes, ya eso es otra cosa. Pero por lo menos hay una detección del problema. Estábamos leyendo esta semana que había, para el día miércoles, habría por lo menos 300 millones de estudiantes prácticamente fuera de los colegios, porque se estaba buscando a nivel mundial hacerle frente al gran problema que significaba la posibilidad de que esto se multiplicara. Bueno, porque es que de hecho cuando comienzan las clases en cualquier parte del mundo, con las clases comienzan el acercamiento de los estudiantes y la posibilidad de enfermedades que se van multiplicando y se van intensificando, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo más van a hacerle frente a esto? Porque mientras esto sucede, hay otros países que tienen otro tipo de problemas. El caso de Siria con Turquía, que se dio de repente y no se pensó que se podía convertir en un inconveniente. Esto está generando un ruido adicional en Europa, ¿no? En el caso de América Latina, el inconveniente que tenemos acá es precisamente que estamos muy enredados a nivel político en algunos países, algunos casos de Costa Rica, que no se pensó que podía haber una situación tan delicada como la de Costa Rica. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con...? En Costa Rica hay una renuncia de ministro y eso porque hubo una acusación de problemas de malversación y un gobierno nuevo, un gobierno realmente nuevo. No sabemos si es un problema de hipersensibilidad política, pero se está manifestando ya como inquietud. Pero adicionalmente hay otros casos, el caso de propia Colombia, el caso de Argentina, caso del propio Chile, que Chile jamás se imaginó que no iba a haber una respuesta tan inmediata, es decir, en la multiplicación de enfermedades, porque ellos tienen un problema interno. De hecho, los chilenos tienen un espectáculo a comienzo de año, que es ¿cómo se llama? El de, el Festival de Viña. El Festival de Viña. Bueno, y el festival estuvo rodeado y sobrecargado pues de enfrentamientos en la calle, ¿no? Y había mucha dificultad para justamente acercarse y ver cómo se podían ayudar, ¿no? Y desde luego, pues hay el caso de propia Europa, con el caso particular de España que se está dando en este momento. En todo caso, creo que no es tan cierto eso que se viene diciendo de que si de aquí al mes de junio pudiéramos tener ya, como se dice, sol claro y problema abajo, ¿no? Porque si la gente se está curando, como dices tú, pero es que también Europa, y particularmente el caso español, tiene una gran parte de su población con una edad avanzada. Eso sí. Y eso se les está convirtiendo en un problema adicional porque no estaban justamente preparados para una circunstancia como esta que se está dando en este momento. Mira, dejaste fuera del cóctel algo que está sucediendo en vivo en estos momentos y que tiene que ver con un petroestado incipiente, que es nuestra vecina Guyana. Guyana tuvo elecciones el domingo. Obviamente, el botín es grande. El partido de gobierno aspiraba a repetir y parece que hay problemas con las elecciones porque han sido muy reñidas por la misma razón esta, y se está hablando de fraude, de posible fraude, no sé qué, y ese es un problema a ver, porque Guyana, en términos per cápita, está a punto de volverse el país más rico de América Latina. Per cápita, porque son 800.000 habitantes nada más, claro. Y van a estar bombeando a casi 1.200.000 barriles en 3 o 4 años, que es una cantidad gigantesca de petróleo para solamente los vecinos de Petare, pues, por así decirlo. Sí. Y eso sí, uno siempre piensa que porque hablan inglés, a lo mejor no tendrían tanto conflicto, ¿no? Bueno, pero... Ahí como que el problema es igual como en el caso del barco en California, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que inevitablemente que entrar también en el caso venezolano, en la parte petrolera. Yo no sé si Ligia tiene alguna información más reciente de lo que teníamos hasta hace unos 8 o 10 días, ¿no? Pero hubo una especie de sacudida interna en PDVSA. Nombraron al señor Tarek Al-Saimi responsable no del negocio, ¿no? Porque hay un
presidente de PDVSA, ¿no? Pero justamente el tema de lo militar y no militar aparentemente ha hecho que se enrede ese no entendimiento hasta este instante, y desde luego pues no deja de ser interesante para lo que nosotros esperábamos que se manifestara si el señor Quevedo iba a seguir en PDVSA, si va a seguir, pero como quiera que creemos en que, como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, habría la mínima voluntad de que haya inversión en la parte petrolera, no en razón y en la cantidad que la necesita el país, pero bueno, se viene hablando de eso, no de manera formal ni de manera oficial, pero se sabe que viene el tema, si viene considerándose en este instante. No sabemos si finalmente esto ha ido a un espacio de luz blanca o de luz más clara, pero el tema está allí, el tema petrolero y la diferencia. El problema en este momento, Decio, es que aunado a la incapacidad de PDVSA, que se volvió manifiesta y llevó la empresa a la quiebra, yo personalmente creo que es irrecuperable, no importa quién esté gobernando, como la PDVSA que una vez fue. Claro. Porque inclusive la época de las grandes empresas estatales pasó, el mercado petrolero es otro. Pero el problema ahorita no es ese, el problema es que las sanciones y el incremento de las sanciones petroleras y la perspectiva del incremento en abril, cuando tienen que renovarle o no la licencia a Chevron y a dos o tres más, tiene ahora a PDVSA que no tiene cómo colocar el crudo que estaba colocando, por así decirlo, por los caminos verdes. Porque Rosneft, el brazo de mercadeo de Rosneft está sancionado. Y quienes le compraban a Rosneft de esa forma también lo sancionaron. No, ante el temor que lo sancionen, no quieren levantar carga venezolana, no importa de dónde venga. Me refiero concretamente a los indios y algunos chinos también. Entonces, que era donde se estaba colocando el petróleo, el crudo Merey. Entonces, lo que uno oye, porque información dura no hay, pero lo que uno oye es que los almacenajes ya están por casi 35 millones de barriles y el tope el año pasado fue 38 millones que se podían poner en los tanques que hay disponibles, que es como un mes de exportación. Y el problema es que van a tener que empezar a cerrar pozos porque ya no hay donde poner el petróleo. O sea, llegará un momento que no van a tener nada que cerrar entonces, porque si en función de la porque cantidad... es que si hubiera cómo colocarlo, el país parece que puede producir 1,5 millones. El problema es que las refinerías están dañadas y todo eso, pero para exportación puede producir 1 millón, pero no tiene dónde vender. Bueno, nos vamos a la pausa nuevamente para darle la oportunidad a George que nos ayuda a oxigenarnos. Nosotros acá clasificando algunos planteamientos relacionados con lo que venimos considerando y desde luego por los nuevos temas que vamos a abordar a partir del regreso de la pausa. Adelante, George. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana, atípica, ¿no? Inclusive no tuvimos editorial, precisamente para tratar de darle mayor tiempo al tema que vamos a abordar y que está... bueno, y también el coronavirus, está, que no lo está habíamos tocado antes, ¿no? Sí, que está muy diversificado, es decir, da tanto que inclusive lo que está pasando en la parte económica todavía no tenemos ni siquiera la idea más formal de todo lo que ha significado hasta el día de ayer y cómo es que se espera que se complique en las próximas semanas. Ligia tiene algunos comentarios que quisiéramos que leyera, pero adicionalmente hay un texto que también lo queremos utilizar para conocimiento y aprovechamiento de ustedes, amigos. Sí, bueno, Aurelio hablaba de que, bueno, que ya se acerca abril y el gobierno de Estados Unidos debe renovar o no unas licencias a las compañías petroleras norteamericanas que operan aquí en Venezuela para poder operar, porque ahí, bueno, obviamente Estados Unidos tiene sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro. Pero le comentaba a Aurelio que Reuters, que es una agencia de noticias internacional, publicó en estos días que una empresa mexicana que se llama Libre a Bordo había intercambiado alimentos por petróleo. Entonces, bueno, voy a leer el cable para que con petróleo venezolano. Al tanto, sí, petróleo venezolano, para que estén al tanto un poco de qué se trata, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro intercambió millones de barriles de crudo por alimentos con una empresa en México. El canje forma parte de un acuerdo de petróleo por alimentos con una firma mexicana. El objetivo del régimen es garantizar importaciones ante las sanciones impuestas por Estados Unidos, indicó la compañía y programas de carga, según reseñó Reuters. Mientras la cartera de clientes de PDVSA se ha reducido ante el miedo por las sanciones estadounidenses, con el fin de presionar la salida de Maduro, la compañía mexicana Libre a Bordo se convirtió en un receptor trascendental de su crudo. Aunque la empresa no tiene experiencia sobre la industria petrolera, aceptaron los 6,2 millones de barriles de crudo venezolano para revenderlos en mercados internacionales. Los cronogramas de exportaciones de PDVSA revisados por Reuters evidencian que se tienen programadas 2 cargas más de petróleo y combustible para el presente mes. Libre a Bordo aseguró en un comunicado enviado a Reuters que firmó un contrato en 2019 para exportar camiones de cisterna para agua, también para hacer lo mismo con toneladas de maíz blanco a cambio de suministros de crudo. Además, afirmó que había consultado con abogados sobre el intercambio, quienes consideraron que no existía violación de las sanciones del gobierno de Donald Trump. Alegaron que no hay incumplimiento porque no se hacen pagos en efectivo, sino que el petróleo terminaría recibido para suplir la ayuda alimentaria suministrada. Un trueque importante, ¿no? Eso es muy interesante porque te demuestra 2 cosas. La primera, que las sanciones, salvo que sea un bloqueo de los puertos con la sexta flota, no son inviolables. Siempre hay una forma de darle la vuelta, y esa probablemente es legal porque es un trueque. El único problema es que cada vez que haces un despacho de petróleo distinto a venderlo al precio West Texas como marcador y recibes el total del importe como PDVSA o como nación, ¿no? Tienes que descontarle a los intermediarios y son los intermediarios que se van llenando con esto. Se estaba llenando Rosneft Trading, que estaba prácticamente comercializando con un 20-25% de margen, algo que se comercializa con un 5 o 4%. Y en esto sabe Dios a cómo se están poniendo los productos que se importan y a cómo se está poniendo el petróleo o el descuento del petróleo para que quienes lo reciben lo puedan llevar a mercado internacional. ¿Y de quiénes son las manos que están metidas ahí también? ¿No? Pero, o sea, siempre con trueque se puede sobrevivir. Pero Venezuela es un país que lo que quiere es sobrevivir en este estado de cosas.
Yo creo que eso no lo quiere ni la gente que trabaja para el gobierno. Yo creo que en algún momento Venezuela tiene que volver a recuperar su racionalidad. Porque la otra cara de las sanciones es que mientras haya sanciones, esos trueques y esos triquiñuelas se pueden hacer, pero eso no va a potenciar la economía. La economía ya está dolarizada, pero está dolarizada de facto y sin las garantías legales, porque en cualquier momento pueden cambiar las reglas de juego. Pero además, el próximo paso para que empiece a haber un poco de crecimiento que permita que los sueldos suban y que la actividad económica se desprenda, es que haya inversiones. Y nadie puede invertir mientras haya las sanciones de Estados Unidos como están. Entonces, aquí lo que hace falta es levantar las sanciones. Pero ¿cómo levantas las sanciones? Metiendo el dedo en el ojo a Trump, no la vas a levantar. Por otro lado, el gobierno tiene las Fuerzas Armadas. Mientras las tenga, ellos por lo menos sobreviven. Pero sobrevivir no es suficiente. O sea que el país está como en una especie de encrucijada en la cual solamente porque existe un sector privado en Venezuela es que medio hay transacciones y medio hay algunas luces que se abren. El sector privado está empezando a exportar, el sector privado está exportando servicios desde ya hace un tiempo, o sea que hay una nueva economía de un país paupérrimo, pero es un país paupérrimo sentado encima de una gran riqueza, que potencialmente le permite librar las ataduras de una economía totalmente ahogada por la interferencia estatal de los últimos 6 años, de los últimos 20 años, y por qué no decirlo, de los últimos 40 años también, que fueron los que trajeron a esta situación, ¿no? Sí, definitivamente. Ligia. José Terrazona Forero dice, ¿qué análisis se puede hacer cuando tenemos un país sin salud? Aunque una gripe más, no importa, igual la gente se muere de desnutrición. Blanca Pérez dice, no hay ni hay. Chacao 45 días sin agua, ni para lavar las manos. Sí, es verdad. Esa es la otra parte. Esta semana ha habido una combinación especial, ¿no? Sin agua y sin luz. Gran parte de la ciudad, estamos hablando de Caracas, ha estado sin servicio eléctrico. Y la respuesta que ha habido de parte de las autoridades es que se ha reactivado el sabotaje en Venezuela y que es por eso por lo que no hay servicio eléctrico. O sea, claro, el sabotaje es que hoy estamos cumpliendo un año de haber comenzado la crisis el año pasado. Bueno, no la crisis, ya estábamos Bueno, ya estaba presente, pero un año del primer megapagón. Exactamente. Y ahora lo que se está planteando, por lo que hemos estado leyendo en estos 3 últimos días, es que es luce inminente que esto se pueda repetir, porque es que no ha ido ninguna respuesta. Y el servicio del metro, por ejemplo, da pena. O sea, bueno, siempre ha dado pena en los últimos años, pero es que esta semana varias estaciones sencillamente estaban cerradas porque no tenían servicio eléctrico para que pudiera funcionar en respuesta al uso que da. Pero no pueden funcionar, Edesio, porque o tienes metro o tienes agua. Sí, es cierto. Sí, es cierto. O sea, el problema es que la producción de electricidad está en los mínimos. Eso no es un misterio, que es lo que hay que hacer para ponerlo. Hay que eliminar Corpoelec, hay que volver al OPSIS, hay que aumentar las tarifas, o sea, poner las tarifas donde deben estar, con un subsidio para las tarifas residenciales de personas de menores recursos, y dejar que entren operadores invirtiendo para regenerar el sistema de distribución y para regenerar la producción termoeléctrica. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero ¿por qué no se puede hacer? Por lo que tú decías antes. O sea, que claro, porque yo te puedo hablar de 20 compañías que están dispuestas a venir a tomar regiones y resolver el problema de la distribución y de la generación local, por ejemplo, por Enelvar o por la electricidad de Caracas, y hacerlo, porque lo han hecho en otros países, con tal de que le dejen cobrar ellos las tarifas. Eso es todo lo que piden. Y ellos traen el dinero. Pero vamos a firmar un contrato. Está la OFAC y no se puede firmar el contrato. No van a invertir mientras haya sanciones. Entonces, el punto neurálgico es que es necesario que se levanten las sanciones. Pero ¿cómo hay que hacer para que se levanten las sanciones? Repito, no es metiéndole el dedo en el ojo a Trump. Y del otro lado, tampoco es pensando que el ganador lleva todo. Aquí hace falta que los venezolanos, que los estamentos políticos venezolanos se enserien en todo el espectro,
se enserien y digamos, aquí tenemos un problema de nación, como van a tener que ser los guyaneses, porque los guyaneses en este momento están en una pelea entre unos y otros a ver quién se queda con el control del botín por 5 años. Bueno, si no se ponen de acuerdo, van a perder la... Bueno, no sé, algún hombre fuerte va a entrar y es el que va a mandar ahí. Porque la Exxon está produciendo petróleo no en Guayana, en las áreas marítimas de Guayana, con contratos que están muy garantizados internacionalmente. Ese petróleo puede inclusive salir a los mercados sin pasar por Guayana, porque está preparado para cargar los tanqueros en alta mar. Entonces ahí van a tener, en fin, ahí hay algo en ciernes que va a ser interesante, ¿no? Eso sí lo puede proteger la sexta flota, para que tú veas. Hugo Duarte pregunta, los negocios y comercios que tienden a público masivamente, como restaurantes, cines, aviones, estadios, ¿cómo deben atacar este tipo de problemas, de epidemia? Peter Palczynski dice, no hay forma de evitarlo, hay que quedarse en casa y salir lo menos posible, aunque aquí todavía no nos volvemos locos con lo de las mascarillas. Bueno, yo tengo entendido que las mascarillas es para el que está enfermo, porque más bien el que está sano parece que perjudica la carga de la mascarilla. Y sobre todo para los enfermeros y médicos y personal de ayuda de salud, que esos sí necesitan las mascarillas más completas para poder atender a los que están enfermos. O sea, que es un problema localizado a donde hay la epidemia, a donde hay las manifestaciones de la epidemia. Pero sí, nosotros lo cierto es que Venezuela aparece hoy, según la prensa nacional, en la lista, en los primeros puestos a nivel internacional, sobre todo en la parte de América Latina, de los países más frágiles, más sensibles en este instante. O sea, estamos en una situación en la que hay que rogarle a Dios y a todos los santos, es que no, lo cual es imposible. O sea, uno puede decir que es imposible que no llegue también nuestro cargamento del problema de esta gripe, que no sabemos si es gripe, que si es gripe, ¿no? Pero sí, la Organización Internacional de la Salud ha dicho ayer que hay que hacerle una atención especial a Venezuela por la situación de fragilidad en la que estamos nosotros en este momento ante la posibilidad de este problema. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa y cumplimos con la pausa y regresamos, le damos lectura a los mensajes que estamos recibiendo y desde luego pues nos vamos a la parte final de nuestro programa esta mañana, de La Otra Vía, a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @SmallShopCA. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros nos vamos a los minutos finales de nuestro programa esta mañana y antes le vamos a dar a Ligia la oportunidad de que dé lectura a los mensajes que estamos recibiendo de parte de ustedes, los cuales agradecemos infinitamente, como siempre lo decimos. Leonardo Torres dice, es el colmo colocar a Tarek como reestructurador de PDVSA. Ese señor sabe de petróleo lo que yo sé de nanotecnología. Eso es un fracaso anunciado.
Bueno, sí, lo que sucede es que el comentario que hay en este momento alrededor del tema y que nosotros lo referíamos la semana anterior es que todo obedece a la situación ya normal entre el jefe del Estado, el señor Maduro, y el señor Cabello, que bueno, tiene tanto poder que aparentemente pues que es quien impone ciertas decisiones en materia económica. Pero bueno, el señor... Pero Tarek, explícame eso que no entendí. Bueno, Tarek el lo puso Cabello. No. El comentario que hay es que aparentemente, como quiera que el señor Quevedo, que está en PDVSA, es militar, responde a algunos lineamientos del señor Cabello, pues Maduro se ha tenido que familiarizar. O sea, que Maduro puso a Tarek el Aissami para contrarrestar el poder de Cabello. Exactamente. Bueno, pues eso es lo que está en el ambiente y eso es lo que estaría incidiendo para que no se estén tampoco entendiendo es que es lo que se quiere hacer con PDVSA, porque no es solamente PDVSA, es toda la industria petrolera. Pero yo creo, perdóname, Edesio, pero yo he estado en conversaciones sobre el tema petrolero en distintos ambientes y yo percibo, no es que percibo, pero es que hay un consenso que inclusive está dentro del gobierno, de que PDVSA como tal no es rescatable en su antigua PDVSA tiene que operar en algunos campos, pero aquí hay que concesionar a inversionistas extranjeros todo lo que son los campos maduros y continuar, es decir, los campos convencionales y continuar en la faja con los socios de la faja, dejando que los socios de la faja sean los que operen los yacimientos. Eso hay consenso hasta dentro del gobierno para eso. El problema es que, claro, en la visión del gobierno, cuando dicen vamos a traer inversionistas extranjeros, ellos piensan en términos de operadoras rusas, chinas, europeas y así. Mientras que en la oposición piensan vamos a abrírselo a todos y, por supuesto, yo soy de los que cree que los operadores americanos son indispensables en los campos maduros porque son los más eficientes. Pero ese consenso lo hay. El problema es que las sanciones impiden que cualquier estrategia se pueda desplegar, más allá de las estrategias estas de esconderse y hacer unos trueques. Entonces, la discusión de cómo va a ser el control de la industria ya es una lucha de poder de los políticos por lo que son las regalías y los impuestos que vienen del petróleo. Pero el hecho de producirlo y venderlo, yo creo que hay un consenso nacional prácticamente de que tiene que ser con empresas operadoras como las había en los años 40 y 50. Ahora, si las hay, ¿por qué no hay un entendimiento que se convierta en una realidad? Por la misma razón que no la hay en Guyana. Porque el botín son las regalías y los impuestos de la industria, que eso es lo que entra al erario público. Y la lucha es por el control del erario público. Fíjate que no lo dijimos antes y lo vamos a decir en este momento, pero a uno le llama la atención si acaso el tema de México con esta empresa, ¿cómo se llama? Libre a bordo. Libre a bordo, no tiene que ver también con la situación interna que está viviendo el gobierno venezolano con el sistema CLAP. Es decir, el CLAP obedece a una respuesta social muy importante a nivel nacional. Y allí justamente la sanción ha hecho su efecto, está provocando una serie de situaciones que habría que saber si esto también pudiera ser afectado o beneficiado por el caso de la manera como se está expresando lo del CLAP. Porque lo que uno ha apreciado es que anteriormente lo que significaba un pago mensual o un aporte mensual de 6, 8 mil bolívares, ahora está en casi 50 mil bolívares. Ha pegado un salto del sol a la luna, como se dice, y eso está mortificando también a mucha gente, ¿no? 50 mil bolívares. Sí, 75 centavos de dólar. ¿50 mil bolívares qué? 50 mil bolívares por cada mensualmente por cada caja de... ¿Por el CLAP? Sí. 15 mil bolívares. No, ya están en 50 o sea, ustedes están discutiendo si son 20 centavos de dólares o 75 centavos. No, es que también depende a quién se lo están cobrando. O sea, es decir, los 50 mil bolívares a personas que no están necesariamente en condiciones de poderlo pagar. Si es un subsidio del Estado venezolano. Claro, pero independientemente de lo que te digo es que, bueno, obviamente hay varios precios para cobrar el CLAP. Porque 15 mil bolívares se pagan en una zona, en otras 20, y ahora tú me estás diciendo que 50 mil. 48 mil bolívares. En el centro de Caracas. No, yo no estoy diciendo centro de Caracas, estoy hablando de Venezuela. O sea, estoy hablando de diferentes partes del país. Yo pensé que era en el centro de Caracas. No, es que no hay un precio único
para las cajas o bolsas, lo que lleguen. No hay un precio único, definitivamente. Eso ya me he dado cuenta, varía dependiendo del sector. Ya, ¿tienes algún...? Sí, Hugo Duarte dice, en empresas que tienen grandes oficinas y sistemas de acondicionamiento de aire, es muy alto el riesgo de contagio. Siempre la gente se enferma de gripes por ese tipo de sistema. Tienes razón. Por eso es que los cruceros son una amenaza. Está encerrado. Y por eso es que hay gente en Twitter recomendando que las empresas en Venezuela empiecen a preparar sus planes B para trabajar de manera remota. Rafael González López dice, por favor expliquen si es buena opción comprar petro como forma de ahorro. No. Si va a comprar algo como forma de ahorro, compre dólares o euros. Sí. No está inventando, porque el petro no es una moneda fungible. O sea, vaya y trate de pagar con petro en cualquier lugar fuera de Venezuela, no puede hacerlo. Ya yo creo que es la respuesta. O sea, es una moneda que no se reconoce internacionalmente. ¿Para qué ahorrar en ella? En cualquier momento el gobierno puede decir que vale lo que el gobierno le dé la gana. Nosotros estamos casi aceptando, bueno, casi no, por Dios, eso fue mismo, ¿no? Pero hemos sido llamados, se nos ha solicitado la posibilidad de hacer un programa con base en una actividad que se va a dar a finales de este mes sobre justamente la criptomoneda y todo lo que significa Venezuela en ese mundo interesante fuera del territorio nacional. Duarte dice, ¿cómo será que dicen que el intercambio del papel moneda, o sea, el sistema de pago en efectivo, es una forma de contagio? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo de eso no me pronuncio porque realmente no sé. Yo creo que con bolívares nadie se va a contagiar porque circulan tan pocos que no sabe dónde están. No genera mucho contagio, ¿no? Sí. Vigia. Aquí dice, vamos a ver, actuando como abogado del diablo, dice Pedro Márquez. Si las sanciones dicen no incluir el comercio de alimentos y medicinas, entonces ese trueque no estaría violando o burlando ninguna sanción. ¿Qué opinan? Pregunta. Sí, probablemente han estudiado para que no violen las disposiciones de la OFAC. Lo que pasa es que las disposiciones de la OFAC también son un blanco móvil. No las estaba violando Rosneft Trading y la ampliaron para incluir a Rosneft Trading en el marco de las sanciones. Pero repito, eso tiene su desenlace. O sea, por muchas sanciones que haya, siempre hay como burlarla. Mientras más sanciones, más amarrada está la economía. Pero en algún momento, eso tiene que salir a una negociación, no sé de qué tipo, entre los factores de poder que controlan esto y controlan lo otro, y que haya un acuerdo entre los factores de poder para que las sanciones se levanten. Bueno, esperemos que alguna vez haya voluntad de entendimiento, ¿no? ¿Verdad? Que es lo más interesante para todos estamos nosotros. Esperándolo hace rato ya. Sí. Pepe Blanco dice, en estos días me enteré que el CLAP es gratis para empleados de varios ministerios públicos. Hugo Duarte le responde, eso es así, es parte de los beneficios que ofrecen, pero no en todos. En algunos se pasan de vivo y los cobran a sus propios empleados con sobreprecio. Ese es el caso, y porque lo sé de buena mano, en el Metro de Caracas, por ejemplo, que lo cobran con sobreprecio. Bueno, esperemos que las cosas terminen aclarándose algún día en Venezuela. Nosotros nos vamos hasta la próxima semana y Dios mediante, pues esperamos que la próxima semana tengamos ya más iluminación sobre el problema de la salud y que también los venezolanos pues dejemos de angustiarnos. Mucha gente pues ya anda angustiada y te lo dice, pues dice, mira, yo no me confío porque lamentablemente el problema ya es global y la respuesta, cuando uno ve experiencias como el caso de este crucero, pues a uno deja de angustiarle, Aurelio. Así es. Tenemos que estar pendientes de estos casos. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente